Pues bueno, continuando, voy a hablar de lo que me pareció y daré mi humilde opinión de Weapons. Esta película viene del director que hace unos años, yo justo en uno de los especiales Halloween anteriores, de hecho en el primero, hablé de su proyecto Barbarian. Y esa película hablé maravillas, por si les interesa pueden ir a chequear ese video donde hablo de ella. A mí me voló la cabeza, o sea, fue una completa revelación, una sorpresa y la manera en que estructuró la historia y el plot twist de lo que pasa en la película. Y le tenía expectativas solo por eso, porque este director ya me había cautivado con esa primera película y fue como que, ok, vamos a ver qué pasa. Y sobre todo viniendo del revuelo que Weapons había formado, de que, oh, la gente estaba hablando también maravillas de esta película y esto y lo otro. Y yo como, oh, coño, se ve que entonces es uno de esos prospectos de directores de las nuevas cepas del cine de terror moderno. Entonces vamos a ver qué tal. Coño, honestamente la película no está mal. La verdad, no está nada mal. Pero tampoco es una maravilla, las cosas como son. Yo personalmente disfruté la película, sí, la pasé muy bien, pero, y aquí es donde viene el pero, lo importante, la película tiene cosas que, por ejemplo, me sobran. Esta película tiene la misma estructura que Barbarian, está dividida por capítulos, por partes, como le quieran decir. Nos muestran diferentes puntos de vista como para ir entendiendo la historia global. Y honestamente en esta película hay dos de esas partes que me sobran. En específica la del policía y la del indigente, para no decir la palabra porque YouTube es sensible. Esas dos son las partes que honestamente me sobran porque no siento que aporten nada a la película. Simplemente siento que le están metiendo tiempo para llegar al tiempo, valga la redundancia, al tiempo estimado. Y más bien me hubiera gustado que esas dos partes las eliminaran y le hubieran dado más contexto a la antagonista que... No hablaré con muchos spoilers para evitar cosas por si alguien no ha visto la película. Pero eso, pero exceptuando específicamente eso que me sobran esas partes, en general la película me gusta cómo maneja su tensión. Seguimos con esto de los jumpscares que, para aquellos que no lo sepan, yo soy ya prácticamente inmune a los jumpscares. Es muy raro que haya un jumpscare que realmente me asuste y casi siempre los veo venir. La mayoría de las veces como que, wow, aquí va a venir susto, y tal, y no, ya no me impresiona. Pero esta película, igual que Barbarian, tuvo esos momentos y situaciones donde me hicieron sentir incómodo, sería la palabra. Me hicieron sentir incómodo, supieron generar esa incomodidad en mi cuerpo. Por ejemplo, la escena donde el profesor desvive a su pareja. Me gustó mucho porque es una escena cruda. Y no por lo que muestran, sino por lo que se escucha. Esa escena en específico me marcó porque fue como que, wow, me gusta el detallito de que a pesar de que no estamos viendo mucho lo que está pasando, estamos escuchando de fondo los cabezazos y como la respiración y los gemidos de tanto la víctima como del que está asestando los golpes. Y me parece eso que generan esa incomodidad, esa... Uy, esto es bizarro, esto es raro, esto no está bien. Entonces, ajá, eso como que hace que la película como que me hizo disfrutar esa clase de momentos. La explicación me pareció un poco XD de cuando nos justifican de por qué la película se llama Weapons. De que, no, es que esto van como si fuera un arma y van dirigidos hacia su objetivo, corriendo, que no sé qué más. Ok, me parece un poco XD, un poco decepcionante el por qué la película se llama Weapons, pero bueno. Y lo que es el desenlace, lo que es la última parte, de nuevo, me estoy evitando aquí los spoilers, simplemente estoy hablando como muy en general y disculpen si de repente no me doy a entender muy bien. Pero coño, es para que cada uno, quien no haya visto la película, la disfrute. Pero el desenlace me pareció que estuvo bien. Esa recta final, esa última parte donde nos muestran y nos dan todo el contexto. De cierta manera estuvo bien, pero a la vez siento que me faltaron cosas. Porque no nos muestran cuál era realmente el objetivo del antagonista. No nos muestran, o por lo menos yo personalmente no lo entendí, cuál era su objetivo final. ¿Por qué se llevó a los niños? ¿Para qué los quería? ¿Cuál era su propósito? ¿Se los iba a comer? ¿Los iba a utilizar en un ritual? ¿Los iba a utilizar sus órganos? ¿Qué coño estaba pasando? Entonces como que sentí que me faltó información en ese sentido porque la película acaba y yo me quedé así como que ya va, ok, estuvo bien la película, pero ¿y para qué la tipa esta secuestró a los niños? ¿Cuál era su propósito? ¿Para qué los quería? O sea, ¿para qué se metió en todos estos peos en el pueblo? Porque
era obvio que no quería que la descubrieran, pero empezó a hacer cosas como que cada vez que se estaba llamando más la atención, por así decirlo, y fue como que, ok, pero ¿y todo esto era con el fin de? O sea, y ese es el detalle, que no me terminaron de dar una explicación. De nuevo, quizá fui yo, quizá la película sí lo hace y fui yo el que no entendió, pero coño, yo honestamente no terminé de entender qué era lo que realmente quería esta persona, la antagonista. Entonces, ajá, me parece muy poético el final, obviamente sin entrar en detalles. Simplemente lo dejaré ahí, me pareció muy poético ese desenlace que tuvo la antagonista. Además lo que sentí un poco arriesgado, porque hoy en día utilizar esta clase de escenas, sobre todo que involucran niños, es como, uff, el director se la jugó, pero le salió bien. O sea, a mí en lo personal me gustó ese desenlace. Y además que la historia, un poco siguiendo la misma idea que Barbarian, no tiene un final feliz como tal. O sea, la historia no termina como otras películas de terror donde derrotamos al villano y vivimos felices para siempre, a pesar de todos los traumas que vas a vivir por el resto de tu vida. Aquí no, aquí la película como que deja ese final donde tú te quedas como que es un cierre, pero no un cierre ni bien ni mal, sino un final. Bueno, incluso diría que más que mal que bien. Entonces, ajá, me gusta ese tipo de conclusiones donde simplemente la película acaba y es como que tú te quedas como que, mierda, ya terminó. Verga, que final tan... Ay, que no sé cómo ponerlos en palabras, cómo ponerlo en términos simples, pero creo que se me da a entender. Bueno, o eso espero. Pues bueno, gente, para esta parte en específico del especial de Halloween de este año, créanme que esto no lo hice a propósito, pero son coincidencias que cuando me doy cuenta, cuando caigo en eso en cuenta, me parece muy gracioso y divertido, porque es como que, wow, parece que lo hubiera planificado, pero no, simplemente surgió así ya. Y es que esta parte está dedicada a los vampiros, porque por casualidad el mismo día vi tanto Pecadores, Sinners, como Nosferatu. Entonces, ajá, vampiros por doble partida. Entonces fue muy graciosa la coincidencia. Pero bueno, ahora sí, comencemos esta parte dedicada a los vampiros. Primero con los pecadores. Ok, empezando con los pecadores. Dios mío, o sea, qué puta barbaridad de película. Qué película tan increíble, tan espectacular que... ¡Oh! Es que no sé cómo ponerla en términos sencillos, simplemente eso es espectacular, ya que la película es la película de vampiro más sencilla que te vas a conseguir. O sea, de verdad, no te creas tú que esta es una revolución del género, un giro de 360 grados, no. Es la historia más sencilla con los conceptos más básicos que se conocen en la cultura popular de los vampiros. Son los típicos vampiros que no les gusta el ajo, no les gusta la plata, las estacas de madera al corazón y que deben pedir permiso para entrar a un lugar. O sea, es lo más básico que sabemos sobre los vampiros en la cultura popular. Pero hermano, es que lo sabe utilizar tan bien, sabe aprovechar tan bien a los vampiros como amenaza, que es muy disfrutable. O sea, de verdad que la película me pareció increíble, es por lo bien construida que está, porque no empieza como cualquier otra película de terror del género, donde ya desde el minuto 1 te muestran a los enemigos y te van simplemente construyendo la tensión, por así decirlo. Esta película no. De hecho, personalmente me pareció hasta... Yo decía, ya va, esta película en serio es de terror, porque durante los primeros 40-45 minutos de película se sentía más como una película de época de gánster, al propio estilo de, no sé, me recordó incluso al feeling que me generan películas como de Tarantino o de Martin Scorsese, donde sientes esas vibras de mafiosos, de bandas, etcétera, etcétera. Porque la primera parte de la película se centra en presentar su mundo y sus personajes, sobre todo a los gemelos, que son los protagonistas. Y yo por momentos decía, ya, pero en serio, ¿esto es una película de terror? O sea, no sabía bien por dónde me iba a salir la película. Y a medida que va avanzando, cuando ya llega el momento a la verdad que nos presentan la amenaza, que es casi a la hora de película, cuando vemos por fin a los vampiros, fue donde yo dije, mierda, ¿en serio esto es? Entonces sí es una película de terror, sí es una película de vampiros, y me pareció muy gracioso y le tenía mucha curiosidad. Ok, ya casi llegamos a la hora de película, vamos a ver ahora cómo desarrolla, porque coño, no le queda mucho tiempo para presentar y dar el conflicto a la amenaza a los vampiros. Y hermano, es que no necesitó más tiempo. De verdad que cuando llega el momento, la verdad, cuando los presenta esa amenaza y empieza el conflicto contra ellos, lo hace tan bien, está tan bien construido todo,
ya sabemos quiénes son los personajes, ya de cierta manera conoces y te has encariñado con la mayoría de ellos, y cuando llega el momento de la verdad, el conflicto es solo espectáculo. Así de sencillo, es solo espectáculo, es solo acción, es solo sangre por todos lados, joder, es muy disfrutable. O sea, entiendo por qué la película de Turbo flipó a tanta gente, por qué tanta gente la alabó. Y es que está muy bien desarrollada. O sea, de verdad que cuando llega ese clima, cuando llega la acción, lo hace muy bien. Está muy excelentemente dirigida. De hecho, detallitos que incluso me volaron la cabeza es que cuando llega ya la batalla final contra los vampiros, cuando llega ese último enfrentamiento donde los vampiros entran al cerrajero donde están ubicados los personajes y empieza la batalla final, por así decirlo. Me encanta cómo el encuadre de la película, cómo estas franjas negras, las famosas franjas negras, están en una posición, pero para esta batalla final el ángulo se expande. Oh, es que me parece una tontería, que son de esas cosas que a lo mejor muchos ni cuenta se habrán dado, pero me gustó mucho ese detallito, como que se siente tan cinematográfico, vaya, es una tontería, pero me parece a mí tan genial eso y lo disfruté tanto que son como que, guau, hermano, simplemente esto es absolute cinema, o sea, y del bueno, del más alto nivel. Además me gustó muchísimo la interpretación de Michael B. Jordan, interpretando a estos gemelos. Me gusta cómo cada uno tiene su propia personalidad, su propia manera de actuar, de pensar. Me encantó muchísimo. Y mierda, lo que también me gustó es que Ryan Coogler, este hombre que lo hemos visto en variedad de películas, porque el hombre te ha dirigido desde Pantera Negra hasta las películas de Creed, que de repente haga esta película de vampiros, yo dije, mierda, hermano, o sea, ¿hay algún género que no puedas hacer bien? Porque puedes hacer desde el género de superhéroe, el género de drama y ahora el género de terror, y es como que, hermano, pues, o sea, por favor, ya sabemos que puedes dirigir con la polla en la mano, pero guau, qué espectacular. Pero en general la película me turboflipó a niveles que no pueden imaginarse. Es una de mis mayores recomendaciones para este Halloween. Si no la han visto, pecadores, o incluso si ya la vieron, vuélvanla a ver porque es un disfrute total. Las peleas contra los vampiros, todo el drama, oh, hermano, es que... Y la banda sonora, joder, la banda sonora, por poco lo olvido mencionar, pero la banda sonora es increíblemente exquisita. De verdad, cómo funciona género, cómo funciona... Ah, de todo, hermano. O sea, la película es disfrutable, por algún lado te va a gustar. Y además no es tan de terror como de repente aquellas personas que de repente pensarán, coño, pero es que yo no soy tan fanático del terror. Hermano, creo que esta película es más sangrienta que otra cosa. Tiene sus jumpscares, por supuesto, pero yo en lo personal no la considero terror per se, así que te asustan cada ratico. Entonces, coño, es muy disfrutable, de verdad que una de mis mayores recomendaciones para este Halloween. Y ahora la siguiente película de vampiros, pero que esta sí es mucho más cinematográfica y de que además es uno de esos clásicos del cine de terror. O sea, de verdad que es de los pioneros, de los padres del género de terror en Hollywood. Y no solo en Hollywood, sino incluso en la literatura, porque viene basado en el libro también de Bram Stoker. Entonces, ajá. Y por supuesto me estoy refiriendo a Nosferatu, esta nueva reinterpretación del clásico, no solo de la versión cinematográfica, sino también literaria, como ya acabo de mencionar. Hermano, me parece una versión increíble. O sea, de verdad que Robert Eggers es ya para mí de mis directores favoritos del género de terror. Este hombre en los últimos años solo ha sacado bander tras bander. Este hombre desde el 2015 que empezó con La Bruja no ha dejado de sacar obra maestra tras obra maestra. Es uno de los directores, cuando alguien me pregunta qué director o cuáles películas de terror moderno de los últimos 10 o pocos más años me recomiendas, hermano, es que las películas de este hombre son sí o sí obligatorias, porque desde La Bruja, El Faro, El Hombre del Norte, hasta esta, es que todas son peliculones de terror o de terror psicológico, incluso más espacial, incluso a veces se podría decir, porque en El Faro era una fusión entre psicológico y no joda Lovecraftiano. Pero aquí el hombre adapta una de esas grandes obras maestras del cine, que al día de hoy todavía Nosferatu, la versión original, se sigue estudiando, porque es una de esas obras que trascienden el tiempo.
Hermano, y lo supo llevar a la actualidad de una manera tan increíble que de verdad la película en lo personal, a mí, de nuevo, lo han escuchado a lo largo de este especial de Halloween, yo soy una persona que es complicado o prácticamente difícil que me asuste una película. Comúnmente me incomodan, me generan mal cuerpo y cuando logran eso yo las disfruto mucho. En esta película no pasó nada de eso. Pero es que solo por ver una obra como esta, porque de verdad esto es lo que define cine, y no lo digo por el meme, es que literalmente esta película define la palabra cine. El ver cómo el hombre utiliza sus recursos, cómo utiliza todo lo que ha aprendido a lo largo de estos años, cómo desarrolla la historia, cómo utiliza este concepto ya conocido, cómo le da su propio toque personal. Es que son tantas cosas que el hombre la película la hizo, pero hermano, son de estas cosas donde es como que eres un maestro de verdad del cine de terror, sabes manejar tus recursos, sabes manejar la dirección, los ángulos de cámara, los movimientos, sabes manejar a los actores. Hermano, a mí me voló la cabeza cuando yo supe que Bill Skarsgård es el que interpreta esta versión del Conde Orlok. Hermano, son de esas cosas que te dicen, ya va, ¿en serio es Bill Skarsgård? Este monstruo, esta deformidad que hasta en la voz, en todo, no se parece en él para nada. Son de esos actores que literal se transformaron por completo. Me parece una barbaridad el diseño del personaje, el maquillaje, todo. Lo repugnante que se ve, lo podrido, literalmente como las partes de atrás de su cabeza están como podridas. Wow, es que es increíble, de verdad que esta versión del Conde Orlok son de esas que personalmente creo que van a trascender la barrera del tiempo, así como la versión original de Nosferatu, la versión original del Conde Orlok ha trascendido todavía los días de hoy. Esta creo que hará lo mismo, dentro de 10, 20, 30, 40 años seguirán hablando de esta versión. Y hermano, es que es brutal la interpretación de todos los actores. A pesar de que es una historia ya muy desgastada, porque la hemos visto, se hacen películas centradas en Drácula, centradas en los vampiros, en esta versión de Nosferatu. O sea, se han visto ya tantas versiones de esta misma historia durante tantos años, que ya la conocemos al derecho y al revés. Pero ver esta nueva interpretación con sus propios toques para hacerla resaltar, con estas interpretaciones tan increíbles, con una dirección tan sublime, es que la película lo tiene todo, de verdad. Es solamente por aquellos... Yo creo que esta película, más que enfocada a la gente que le gusta las películas de terror, porque sí, si eres amante del cine de terror, esta es una de esas que son obligatorias, hermano. Pero es que obligado debes ver Nosferatu, la del 2024. También es una película para aquellos cinéfilos que les encanta de verdad el cine, que aman este medio y que les gusta ver estas nuevas versiones traídas a la era moderna. O sea, porque de verdad que lo que hizo Robert Eggers y los actores, el reparto en esta película fue, hermano, fue increíble. O sea, la disfruté de principio a fin de esta nueva versión del Conde Orlok, del Conde Drácula, como le quieran decir. De verdad que, no saben las ganas que tengo por ver la nueva versión del Hombre Lobo, que sí, para aquellos que no lo sepan, se está haciendo una película del Hombre Lobo y que justamente Robert Eggers es el director. Entonces como que, hermano, si ya hiciste esto, revitalizar lo que es a los vampiros en esta modernidad, quiero y tengo la necesidad de ver qué coño va a hacer con el Hombre Lobo, cuál va a ser su visión, cómo lo va a interpretar, cómo lo va a dirigir. Es que de verdad tengo tantas ganas de que ya llegue el año que viene para ver esa nueva versión del Hombre Lobo, que joder, no me dan las ganas. Pero bueno, así llegamos a la final de esta parte dedicada y enfocada a los vampiros. Como siempre les recuerdo que si el video les gustó, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse, seguirme en todas mis redes, link abajo en la descripción. No olviden, perdón que me repita, suscribirse para que este canal siga creciendo y sigamos llegando cada vez a más personas. Y nos veremos en el siguiente video de este especial de Halloween 2025. Cuídense, gente. Pues bueno, continuando con este especial de Halloween, la siguiente película es una que personalmente ansiaba ver y que desde el año pasado que se anunció su continuación de esta franquicia y más de la mano de sus creadores originales, hermano, le tenía demasiadas ansias, demasiadas ganas y por fin llegó el día de verla y de hablar de 28 años después, o para Latinoamérica, Exterminio, la evolución. Ok, primero les voy a dar un breve contexto y es que yo amo, como no se imaginan, esta saga de Exterminio o de 28 días, semanas, años después, porque
para mí son ese referente del género de infectados que le dio un giro de tuercas al género y le dio esta fórmula de los infectados que corren, que no son los típicos zombies lentos y torpes, sino que son estas amenazas que saltan, brincan, corren con todo su ser y ¡oh! Dios mío, yo las primeras películas, yo la vi ya en mi adolescencia, muy joven, y nada, huevona, eran esas películas que yo veía y que me aterraba la idea de vivir un apocalipsis así, porque nada más me imaginaba, Dios mío, si esto pasara en verdad y tuviéramos que enfrentarnos a infectados que corren, nada, huevona, es que sería el fin de la raza humana, porque, hermano, nadie, solamente los deportistas serían los únicos capaces y aún así de poder contra ellos, de poder escapar, mejor dicho, de ellos, pero es que, wow, era un agobio, o sea, de verdad, y todavía es algo que viendo esta película me sigue generando esa sensación de desespero de cada vez que veo a los protagonistas corriendo y a los infectados detrás de ellos, es como que, ay, hermano, te van a alcanzar, o sea, y eso me fascina, porque no es que me llene de terror, no es que la película me asusta, porque, de nuevo, ya esto lo he mencionado en otras partes y es que a mí ya para yo asustarme en el género de terror es muy difícil. Hay películas que logran llegar, despertar algo en mí, una incomodidad o una perturbación o algo en específico y coño, por eso las disfruto. Pero en Exterminio, en esta saga, de verdad pensé que después de tantos años de haber visto 28 semanas después, yo dije, coño, me seguirá generando esta sensación de desespero, de agobio. Y, hermano, en resumen, sí lo logró. Esta película me sigue generando este mal cuerpo de cada vez que veo a los infectados corriendo. Es como que, no, hermano, qué horror, es que no puedo. Este sería el único apocalipsis donde yo digo, valimos madre, valí verga. O sea, ni voy a intentar escapar ya que me coman, que me convierto en uno de ellos. Dios, qué horror, pero me fascina esa sensación que me transmite la película. Además de que algo que no me esperé es lo mucho que me gustó lo que nos contaron. A pesar de que la historia es súper sencilla en esta secuela, de hecho la podría definir que está dividida en dos partes. La película de casi las 2 horas que dura está dividida en 2 arcos, por así decirlo. Todo lo que es la primera hora de película es un poco volvernos a dar el contexto de este mundo para aquellas personas, pues coño, ya han pasado varios años de 28 semanas después y digamos que la película te quiere como refrescar un poco las cosas, pero eso es muy breve, ese pequeño prólogo, no sé, 5 minutos, menos de 5 minutos. Y ya luego lo que es la historia como tal, esta primera parte de la historia, es ver cómo un padre y su hijo van al continente. Bueno, para aquellas personas que no lo sepan, por si están viviendo bajo una piedra, estas películas se centran y están ubicadas en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y saben que Gran Bretaña es un continente, una isla, un país isla, vaya. Y aquí justamente hacen eso, juegan mucho con eso de que el continente es lo que está infectado y la historia nos ubica en una pequeña archipiélago, isla, no sé muy bien cómo se denomina, sé que tiene su nombre, pero ahorita no me sale cómo se llama este tipo de lugares, que está salvado o resguardado por el agua, porque la marea cuando sube obviamente impide el paso a los infectados y cuando baja las personas pueden ir de la isla al continente y buscar recursos, etc. Entonces la historia, la primera parte de la película se centra en eso, en ver cómo un padre y su hijo, que son habitantes de esta isla, pisan el continente para una especie de iniciación del hijo del protagonista. Bueno, sí, pues que básicamente es el protagonista. El niño es el protagonista de esta película. Pero bueno, la cosa es que seguimos eso de cómo se inicia, nos muestran un poco de qué ha pasado en estos 28 años, de cómo el continente básicamente está desolado y de cómo los infectados tienen el control de la isla, cómo más o menos uno va intuyendo cómo han sobrevivido los infectados comiendo animales, que eso es algo que en la secuela, porque aquí algo que me pareció curioso es que me da la sensación, después de haber visto esta película, de que Danny Boyle omite completamente la secuela, la de 28 semanas después. Se me da esa sensación como que de verdad esa película, él solo está haciendo la secuela de su propia película, de la primera, de 28 días después. Y es lo que, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, bueno, aquellos que hayan seguido por supuesto la franquicia, pero es lo que a mí me da porque varias ideas que se plantearon en 28 semanas después,
aquí prácticamente Danny Boyle las desecha, como por ejemplo el final de 28 semanas después, donde nos muestran que la infección se expande por el mundo y por Europa, donde nos muestran que la infección llegó hasta Francia. Aquí no, aquí Danny Boyle sigue diciendo, de hecho lo dicen en la película, de que la isla quedó confinada, de que Gran Bretaña está confinada en una zona de cuarentena. Y de hecho me gusta ese detalle de que fuera de aquí el mundo sigue su curso por unos soldados que vemos en un punto de la película que comentan eso de que en su país de origen sigue todo normal. De hecho tiene hasta teléfono, hay internet. Entonces fue como que, coño, o sea que Danny Boyle aquí está prácticamente diciéndonos de que quiere solamente centrar esta franquicia, por lo menos por el momento, en esta ubicación. No quiere salir de aquí. Quiere que estos sean como los zombies / infectados de Europa. Y no me molesta. Simplemente es como eso, un dato que estoy comentando. Pero la cosa es esa, que vemos cómo los protagonistas hacen esta iniciación donde nos dan un poco de contexto, nos muestran nuevos infectados. Me gusta mucho el concepto de los alfas, de verdad me gusta mucho esta idea de estos infectados que predominan o están en la línea, ¿cómo se diría? En la escala, en la pirámide alimenticia, arriba de su propia especie, y tienen el control básicamente de otros infectados y los lideran. Y coño, eso me gusta de cómo le dan este aire fresco y conceptos nuevos, demostrándonos cómo ahora se mueven como manadas, como depredadores, y ya no tanto como los simples infectados que van corriendo por ahí cazando todo lo que se mueve. Esa idea me gustó bastante, cómo esta película expande su propio lore. Y la segunda parte de la película es un poco más introspectiva, y esto es algo que yo disfruté personalmente, porque la segunda parte de la película es el viaje del mismo niño que vimos en la primera parte, que por eso dije que él es el protagonista, pero esta vez acompañado por su madre en busca de un doctor, porque la mamá desde el inicio nos muestran que está enferma. No nos dan nos dicen el qué, pero está enferma, y en cierto punto el niño quiere salir a buscar un doctor, porque digamos que ve o descubre que hay un doctor cerca de ellos y quiere ir a llevar a su mamá hacia allá para que la ayude. Entonces lo que resta de película, la siguiente hora de película, es básicamente eso, ver cómo el niño se va trasladando con su mamá, y se le van presentando situaciones, vaya. Y aquí es donde la película para mí se pone interesante, porque empiezan a hablar mucho de esto del apego, del dejar ir las cosas, del soltar las cosas. La película se pone un poco más, podríamos decir que cinematográfica, en el sentido de que olvida un poco lo que es los infectados y intenta contarte realmente algo. Y eso es lo que, en este momento donde me hizo recordar el amor que yo le tengo a esta franquicia, porque la primera no es solo ver cómo el mundo se iba al carajo y ver a infectados comiéndose gente y ya está, sino que intentaba darte un mensaje, intentaba dejarte algo en qué pensar, en cómo la raza humana permanece, en cómo tenemos que unirnos, así sea en pequeños grupos. Bueno, de hecho hay un video perfecto de Jordi Maquiavelo que describe a la perfección la primera película de 28 días después. O sea, se los recomiendo encarecidamente para aquellos que quieran un poco más de contexto. Pero es eso, había olvidado que esto es mucho más que una película, o mejor dicho, una franquicia de solo infectados y ya está, y que de verdad quiere contarte algo. Y eso es lo que yo personalmente disfruté de esta película. No solo las escenas, por supuesto, de los infectados, sino que de verdad quieren hacerte pensar, quieren ponerte en este contexto, quieren hacerte sentir lo que los personajes sienten. Y, hermano, lo logran para mí a la perfección, y por eso me encanta esta franquicia. Estoy de hecho ansioso por ver la secuela, que gracias a Dios se estrena dentro de pocos meses, en enero de este 2026, porque eso sería lo único negativo, si lo quieren ver entre muchas comillas, y es que esta película se siente como una primera parte, porque te quedas al final, cuando termina, te quedas con esa sensación de que, ok, aquí siento que falta más cosas. Y claro, luego sabes que va a haber la secuela dentro de unos meses, y pueden ver el tráiler si les interesa, y te das cuenta que la historia va a continuar. Todo lo que dejó aquí abierto y lo que no nos contaron va a continuarla en ese templo de huesos. Y hermano, siento que hay mucho potencial. O sea, ya esta primera parte, por así decirlo, de 28 años después, me encantó muchísimo, superó mis expectativas por completo, y tengo muchas ganas de ver cómo continúa la historia, sobre todo por
Es que no puedo hablar, no quiero hablar con spoilers, pero con las cosas que dejaron sembradas aquí me da mucha curiosidad ver cómo las van a desarrollar en la secuela.